Padre bondadoso, concédenos que el Salvador del mundo, cuyo nacimiento fue manifestado por la estrella, se revele y crezca siempre más en nuestros corazones, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio humano, más fuerza tiene el testimonio de Dios. Este es el testimonio de Dios, un testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene dentro el testimonio. Quien no cree a Dios le hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Os he escrito estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que os deis cuenta de que tenéis vida eterna. Palabra de Dios. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a su Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni le dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En cierta ocasión, estando Jesús en uno de aquellos pueblos, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida lo dejó su lepra. Jesús le recomendó que no se lo dijera a nadie,
Pero añadió: ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les conste. Se hablaba de él cada vez más y acudía mucha gente a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Pero él solía retirarse a un lugar despoblado para orar. Palabra del Señor. Otra característica del amor universal es el compromiso por reintegrar a los excluidos. No se trata simplemente de que uno, digámoslo así, tenga un corazón abierto a los demás y que uno esté dispuesto a manifestarles simpatía, acogida y aprecio a todos. Es que se trata también de lograr que la sociedad los acepte del mismo modo. Y esta tarea no es fácil. Aquí nos presenta el Evangelio un caso que necesitamos mirarlo en la perspectiva del Evangelio y no en la perspectiva del cine de Hollywood. Dice que Jesús estaba en un pueblo y ahí en el pueblo se le presentó un leproso. Este dato es un poquito incongruente, porque ya lo sabemos, los leprosos no habitaban en las poblaciones. Así que este leproso que se nos presenta aquí no es un leproso físico, es un leproso espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Que se trata de alguien que ha sido excluido de la comunidad por razones religiosas. De hecho, él no le pide a Jesús que lo cure, sino que lo limpie, porque él es considerado impuro. Y por eso es por lo que está por fuera de la asamblea. Aun cuando vive en el pueblo con los demás, es un impuro y por lo tanto no forma parte de la asamblea que le da culto a Dios. Su situación es muy dolorosa y desesperada porque nos dice que cuando llega donde Jesús cae rostro en tierra y le suplica. Esta postración y esta súplica indican el malestar, la amargura que lleva este ser humano por dentro por el hecho de sentirse excluido de su comunidad. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Él no le dice curarme, porque es que aquí no estamos hablando de una enfermedad física, estamos hablando de una realidad diferente. Es la exclusión por razones religiosas. Si tú quieres, puedes limpiarme. Él reconoce que Jesús tiene la capacidad de reintegrarlo a la comunidad, pero no está seguro de que Jesús quiera hacerlo. Jesús puede, pero no sabe él si quiere. Y aquí es donde está una de las cosas que nosotros necesitamos asimilar para comunicarle al mundo, que el Señor sí quiere. El Señor sí quiere reintegrar a la sociedad, a la comunidad, a la asamblea, al grupo. Él quiere reintegrar a todos los excluidos.
Y la forma como el evangelista nos presenta que Jesús lo expresa es importante porque tiene un gesto, extendió la mano, tiene una acción, lo tocó y tiene una palabra, quiero. Fijémonos en esto, extender la mano es una acción liberadora. Cuando se habla que Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano extendida, es una acción que libera de la esclavitud. Este hombre está prisionero por una educación que le dieron que lo hace sentir indigno delante de Dios. Por eso Jesús extiende la mano. Jesús lo toca. Estaba prohibido por la ley de Moisés tocar las personas y las cosas impuras, porque el que las tocara quedaba impuro él. Y Jesús lo toca, y lo que va a suceder no es que Jesús quede impuro, sino que el hombre va a quedar limpio. Y luego viene la palabra, quiero. El querer de Jesús, el querer de Dios es que los seres humanos formemos una sola familia, una sola sociedad. Que no haya entre nosotros divisiones, discriminaciones ni exclusiones de ninguna especie. Quiero, queda limpio. Aquí aparece una cosa todavía más expresiva como para que nos demos cuenta. Dice, y enseguida lo dejó su lepra. No aparece que se curó, porque no se está hablando de curación. Aparece es que el hombre ha estado toda la vida cargando con el sentimiento de que es ingrato a los ojos de Dios. Y cuando Jesús le manifiesta con hechos y palabras que eso no es así, desaparece ese sentimiento de indignidad y de culpa. El hombre se siente aceptado por Dios. Por eso lo expresa el evangelista en esos términos. Lo dejó su lepra, se le fue. Y Jesús le mandó, aquí hay otra vez el verbo mandar. A veces los traductores tienen cierto pudor con esa palabra y dicen que Jesús le recomendó, le sugirió, como diríamos nosotros. No, Jesús le mandó, y cuando dice le mandó es porque hay como una resistencia. El hombre todavía no le ha dado fe a Jesús. No se nos olvide que cuando Jesús limpia o cuando Jesús cura, todavía no hay fe. El hombre no le ha dado fe a Jesús. Y si no le ha dado fe, no ha tenido experiencia del amor universal de Dios, no ha tenido experiencia del Espíritu Santo. Y por lo tanto, no puede dar el mensaje, porque lo va a retorcer, lo va a tergiversar. Le mandó que no se lo dijera a nadie, pero añadió, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés en testimonio contra ellos. Aquí aparece una cosa. La exclusión religiosa del impuro se debe a una prescripción que Moisés estableció en testimonio contra los sacerdotes por su dureza de corazón. Y entonces Jesús lo manda a comprobar que los sacerdotes siguen siendo duros y que no lo van a aceptar.
De esa forma, el hombre va a comprender que lo que los sacerdotes le dicen no está de acuerdo con lo que Jesús le garantiza. Jesús le garantiza que Dios sí lo ama, que Dios sí lo acoge. Los sacerdotes le van a decir, no señor, usted sigue siendo un impuro. Es necesario que él capte eso para que se vaya dando cuenta de la diferencia. Finalmente, dice que una gran cantidad de gente acude donde Jesús para oírlo. Y ahora sí, para que los cure. Ahora sí se habla de curación. Y fijémonos que la curación está en relación con el mensaje de Jesús. Oírlo, curarse. El mensaje de Jesús los saca de toda esa cantidad de prejuicios que les han inculcado y entonces ellos comienzan a actuar y a vivir con libertad. El hecho que les decía de que nosotros vamos a anunciar ese amor de Dios, el amor universal, lo expresa en la carta de San Juan en estos términos. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí ya entra en juego la fe. Aquí sí. Antes, en lo que habíamos escuchado, no, todavía el hombre no creía. Aquí sí. Y entonces la fe consiste en creer que Jesús vino con agua y con sangre. ¿Qué quiere decir eso? Agua es el bautismo por el cual Jesús manifestó su ruptura personal con la sociedad injusta y al mismo tiempo su decisión de trabajar por el reino de Dios. ¿Y la sangre? La sangre es la cruz con la cual Jesús muestra que Él llevó su compromiso hasta el final para que el reinado de Dios se hiciera efectivo. O dicho de otra manera, se trata de que uno interiormente rompa con la injusticia social, pero que también exteriormente se comprometa en luchar por erradicar esa injusticia de la sociedad. Y eso fue lo que llevó a Jesús a la cruz. Nosotros los cristianos no podemos reducirnos a una especie de religión intimista. Yo creo y los demás, ellos verán a ver. Me acuerdo hace muchos años, cuando fui párroco aquí la primera vez en esta parroquia, que una señora me dijo, Padre, ya encontré la fórmula ideal para vivir en paz. Y le dije, ¿y cuál es esa fórmula? Vea, cuando yo quiero orar, me meto en el baño de mi casa y me pongo a orar allí con mi Jesús y yo siento la felicidad de estar con el Señor. Se me olvidan mi marido y mis hijos y que hagan lo que les dé la gana. Yo le dije, ojo con eso. Eso es una experiencia psicológica de tranquilidad, pero no es una experiencia del amor de Dios, porque por el amor de Dios tú no puedes desentenderte de tu marido y de tus hijos. Así sucede con nuestra vida de fe en nuestra sociedad. No podemos nosotros contentarnos simplemente con que yo no mato, yo no robo, yo no calumnio, no me acuesto con la pareja del prójimo, etcétera, todos los 10 mandamientos. No.
no es suficiente. ¿Recuerdan aquella vez que se le presenta un muchacho y le dice a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. Dice, sí, ya yo los he guardado, pero yo siento que algo me falta. Ajá, sí, sí te falta. Trata de cambiar la sociedad siguiéndome a mí. Esto es otro cuento. No se trata simplemente del agua, la ruptura con la sociedad, ruptura interior. Se trata también la sangre, dedicar la vida entera a cambiar esta sociedad que no es como Dios la quiere. Señor, te ofrecemos el vino y el pan.